Bueno, a todos los que nos están escuchando en estos momentos, tenemos aquí en Zoom a cuatro espectadores. Hola, ¿cómo están a todos? Los que nos estén viendo por YouTube, bueno, pues bienvenidos. Ahorita estamos nada más esperando a otra de nuestras panelistas, Mónica Muñoz, pero mientras ya estamos aquí con Evelyn. Este, Solamente lo que les queremos comentar, pues es que hoy vamos a tener una junta abierta, una reunión abierta, así le llamamos, pero es para que nos entiendan más. Es una forma en cómo nosotros le decimos a la gente en general cómo funcionamos, qué es lo que hacemos en Agua Viva. Y pues obviamente lo que hacemos al saber que nosotros no tenemos todo el conocimiento profesional, porque Agua Viva no es una instancia profesional, entonces es que acudimos a personas profesionales, especialistas en los temas que nosotros estamos trabajando, para que nos ayuden, ¿no? a poder hablar acerca de estos temas que seguramente les pueden interesar. Y entonces, obviamente, decirles, ¿no? Que hay una alternativa que está en Agua Viva, ¿no? En donde puedes trabajar, ¿no? Con terapia de grupo en Agua Viva, pero que también existen alternativas como la que tienen en este caso Evelyn y Moni, que tienen un proyecto también de trabajo con las adicciones. Entonces, pues bueno, ya está aquí Moni. ¿Cómo están, Moni, Evelyn? Hola, Buenas ¿qué tal? ¿Cómo tardes. estamos? Buenas. Muy bien, Pues gracias. Aquí. Pues bienvenidas, bienvenidas. Hoy, como saben, vamos a tocar el tema relacionado a los desórdenes alimenticios. Quiero comentar un poco. La pasada reunión de desórdenes alimenticios tuvimos una persona que era nutriólogo y nos habló como del tema fisiológico, el tema físico, ¿no? Entonces, este es una segunda ocasión en donde vamos a tocar el mismo tema de desórdenes alimenticios. Y bueno, pues el día de hoy estaría perfecto, dado que ustedes tienen mucho conocimiento respecto a esto, que pudiéramos tocar el aspecto emocional, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto emocional que puede vivir una persona con desórdenes alimenticios. Entonces, pues el micrófono es suyo, las dejo con las personas que en estos momentos nos están viendo y pues bienvenidas a todas y a todos los que nos están viendo. Pues muchas gracias. Hola, hola. ¿Quién empieza? ¿Tú, yo o Moni? Empiezas tú. Ok. Bueno, pues sí, efectivamente tiene que ver con una situación de una alteración emocional. Es la situación de no aceptarse a sí mismo, ¿no? Y buscar situaciones en donde la comida es un medio muy importante para el desarrollo de todos nosotros. Y tenemos que tener un buen equilibrio y un buen balance en las situaciones todo lo que comemos, pero empieza a haber una situación con esos estándares de belleza, con estas situaciones emocionales, en donde el mismo cuerpo, al ver esta situación estética, pues empiezan a haber alteraciones en funciones de no aceptarse, no aceptar su cuerpo o querer mejorarlo o querer alterarlo. Entonces, esto ocurre cuando empezamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Vas, Moni. Ok. Los trastornos alimenticios forman parte de los trastornos psiquiátricos y como tales, una puede iniciar con esa imagen distorsionada que tenemos de nosotros, pero esta forma de alimentarte muchas veces va a tener que ver con algo llamado que son trastornos de la personalidad, ¿no? A veces esa necesidad de autocastigarme por alguna situación por la que a lo mejor alguna situación que a mí no me gusta, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de tres enfermedades que son las principales
englobadas. Hay muchas más y no todas tienen el mismo origen. Vaya. Las principales yo podría decir que es la anorexia nerviosa, la bulimia y la obesidad. Prácticamente yo creo que esas podrían ser las tres principales y lo que nosotros podríamos identificar. Tanto la obesidad como la anorexia nerviosa caracterizadas por una desnutrición, porque el hecho de que uno esté gordito no significa que esté bien nutrido, vaya. Podríamos decir, por ejemplo, que la anorexia se caracteriza por periodos de falta de alimentación y un déficit nutricional. Y en el caso de la obesidad, y bueno, ¿y esto a qué lleva? A que en un corto plazo las personas que padecen esta enfermedad pueden reducir muchísimo su índice de masa corporal, que los lleva por lo general, si somos personas mayores de 18 años, tener un índice de masa corporal menor a 17. En el caso de los niños y adolescentes, como ustedes saben, en ellos las medidas que nosotros tomamos no son siempre, no tienen que ver con el índice de masa corporal, sino que más bien tiene que ver con percentiles. Cuando ustedes van al médico y nosotros checamos en qué lugar está nuestro hijo, ¿qué es lo que hace el médico? Toma las medidas, cuánto pesa, cuánto mide, y eso lo lleva a unas tablas. Esas tablas tienen que ser tablas que sean adecuadas a la población mexicana, porque es muy distinto los niños mexicanos a los niños europeos, quienes tienen una estatura muchísimo mayor. Entonces, cuando un chico tiene un índice de masa corporal, se encuentra en una desviación estándar inferior a 3, significa que está realmente con un déficit nutricional. Y lo mismo sucede en el caso de la obesidad. Como les decía, estar obeso no significa que estoy bien nutrido, sino que significa que a lo mejor como adulto mi índice de masa corporal es superior a 30. Esto quiere decir la cantidad de metros cúbicos que existen de acuerdo a nuestra talla, ¿no? Entonces, tener un índice de masa corporal mayor a 30 nos haría personas obesas. Y la otra enfermedad, bueno, y esto tiene que ver con un aumento muy fuerte en lo que es la ingesta. Como muchísimo más de lo que mi cuerpo realmente necesita. La anorexia como muchísimo menos de lo que mi cuerpo necesita. Y en el caso de la bulimia nerviosa, generalmente son chicas que ni están tan gordas ni están tan flacas. Bueno, cabe aclarar que esta es una patología que se puede dar tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Pero en el caso de la bulimia no se trata de chicas que estén delgadas y tampoco gordas. Generalmente tienen un peso promedio, pero la característica de esta enfermedad es que ellas tienen atracones y se inducen el vómito para que, como una forma de evitar aumentar de peso, porque el mayor miedo que se tiene en la bulimia es aumentar de peso. Entonces, por eso se recurre a lo que son los enemas, a lo que son los laxantes, a lo que es el vómito. Se dice que por lo menos una persona que vomite una vez a la semana está en riesgo, pero tenemos casos graves en los cuales pueden llegar a vomitar 100 veces a la semana. Y imagínense 100 veces a la semana, si tenemos que tener 3 comidas al día. 3 comidas al día multiplicado por 7, 3 por 7 da 21 comidas. Imagínense vomitar 100 veces. Significa que el vómito se está induciendo incluso cuando no hay alimento. Y bueno, esas serían como que las 3 principales que podríamos englobar, y podríamos decir, como lo dijo muy bien Eve, que todo esto tiene que ver con ese autoconcepto, tiene que ver con la autoimagen y tiene que ver con esos estereotipos, o sea, la flaca, alta, rubia, esa es la mujer ideal, ¿no? Entonces, cuando tenemos distorsionadas esas ideas, pues es cuando nosotros queremos cambiar esos patrones. Pero aquí les dejo a Eve o a Pablo, no sé si hay preguntas al respecto para que ya, como sabes, yo me extiendo, pero ahora te dejo todo.
Ok. El Bueno, pues micrófono sí, a ti, Eve. de hecho es una situación que se ha venido manejando mucho porque de alguna manera ahora ha cambiado como mucho la parte de cómo es la imagen, ¿no? Entonces hay muchos trastornos en función a la situación de la alimentación. Hay algunos trastornos que son, que tienen que ver con esa excesividad de verse bien o de comer en sano, ¿no? Esa tiene una característica especial que es la ortorexia, que es esa situación excesiva de comer las situaciones alimenticias en una situación en donde sea obsesivamente sano, ¿no? Todos estos que no tengan productos transgéneros, que tengan este tipo de alimentación en donde sean cosas naturales, que no tengan una situación de productos que alteren el desarrollo de los nutrientes, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha venido dando mucho, sobre todo en estas generaciones. Ya hasta hay chicos que hacen hasta sus propios huertos, como para poder ellos generar ese tipo de alimento en una situación de ingesta, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Esta parte de que se va uno mucho a la parte de los extremos, pues tiene que ver con toda una serie de situaciones emocionales. También podemos verlo mucho en los chicos, que es la vigorexia, que tiene que ver mucho con los trastornos, que es verse bien, que por lo regular son los chicos de los gimnasios que utilizan demasiados productos donde están alterando su masa muscular y van aumentando y bueno, consumen en el número de suplementos alimenticios, anabólicos para verse bien. Y desgraciadamente cuando hay una situación, una alteración en donde no te sientes como tan a gusto con tu cuerpo, pues lo llevas a situaciones de una manera exagerada, ¿no? Todo este tipo de situaciones en donde son emociones lo que realmente nos estamos comiendo, lo que tratamos de ver, ¿no? Una situación de imagen, de agradar, ¿no? De agradar a las personas, de agradar a los demás, de agradar o de agradarnos a nosotros mismos, siempre buscando esa imagen. Y como bien tú decías, ¿no? La parte de la anorexia, que es bien diferente porque en hombres tiene un nombre totalmente diferente que se llama manorexia. En mujeres se llama anorexia y en hombres se llama manorexia. Esta es una alteración alimenticia que sufre por lo regularmente hombres y mujeres, pero en una situación distinta, porque aquí la situación de tener trastornos alimenticios también tiene que ver con la parte de qué es lo que estoy comiendo emocionalmente. Todo lo que tiene que ver con las emociones, yo siempre digo que las emociones no las comemos, ¿no? Y tiene que ver con esa línea en donde queremos de alguna manera complementar o suplir situaciones en donde lo que es el alimento es una manera de no solamente de nutrir el cuerpo, sino de nutrirnos a nosotros hasta el alma, de cómo vernos físicamente, de qué es lo que estoy proyectando a los demás. Y mucho de esto, la obsesión de verse delgado y hasta dejar de comer, pues esto se da mucho en la parte de la adolescencia, ¿no? Entonces, vemos chicas demasiado delgaditas en donde por un tiempo estuvo muy de moda, sigue estando de moda, la talla doble cero, ¿no? El tener esa masa muscular o esa complexión demasiado delgada. Entonces, esto tiene que ver con el aprecio que tienes en función a tu cuerpo. Como tienes un aprecio a tu cuerpo, empezamos a tener situaciones de concepciones culturales y sociales en donde estamos centrándonos en cómo estamos aceptando el medio ambiente. Puede ser por una situación, como tú decías, situaciones que tienen que ver con alteraciones en función del estrés que tenemos y son acciones que van deteriorando la situación psíquica del ser humano. También con esto unamos que está ahora mucho de moda el que tomar demasiada agua. Esa parte que se llama patomanía es una alteración en donde las personas están obsesionadas por tomar litros y litros de agua.
Si estamos hablando que sí tenemos que tener una cantidad de agua dentro de nuestro cuerpo tenemos, en nuestro cuerpo necesita el agua, todo el agua que necesitan nuestras células. Sin embargo, consumir en grandes cantidades de agua, pues es una alteración en función del sodio, ¿no? Entonces, tratan de disimular que el estómago esté lleno de agua para no comer comida. Y entonces esto empieza a verse con las alteraciones a nivel de un trastorno donde va viendo descalcificación, caída de pelo, y lejos de a lo mejor verse bien, se ven enfermas las personas, ¿no? Y eso provoca una situación muy, pues, con una alteración dentro del cuerpo, dentro de la psique, por no poder aceptarte o no poder aceptarse a uno mismo, ¿no? Y las personas cuando empiezan a tener este tipo de padecimientos en función de las dietas que siempre por lo regular las mujeres y que ahora no están exentos los hombres, también es otra parte de un trastorno que se llama permanexia, que es estar obsesionados con no querer engordar y entonces recurren a múltiples dietas, ¿no? Dietas que muchas veces hasta ponen en riesgo su vida, ¿no? La dieta de la luna, la dieta del agua o N número de dietas que luego a veces tienden a hacer y que ponen en riesgo muchas veces su vida y que no les importa, simplemente a veces lo único que quieren es nada más estar delgadas, ¿no? Y esta parte de lo que es la parte de la bulimia, que son estos atracones de comida que tienen las personas y donde empiezan a sentir culpa por comer y entonces se provoca la situación del vómito para no engordar, es un trastorno que por lo regular sufren tanto hombres como mujeres. Cuando empezamos a ver una situación delicada en el trastorno del trastornos alimenticios, hay algo muy simbólico porque también tiene que ver con sus situaciones culturales y situaciones familiares. Dependiendo de una situación a lo mejor cultural familiar, ¿no? El que antes, bueno, veían a los niños gorditos y era una situación de verlos sanos, ¿no? Y no siempre es eso, ¿no? Lo que decía Mónica, del que estés gordito no quiere decir que realmente estés sano. Hay muchas personas que tienen una situación de obesidad mórbida y sufren de anemia, precisamente por comer comida chatarra o comer comida que no nutre, ¿no? Y también tenemos que ver los factores genéticos, estos factores genéticos o traumas familiares que nos alteran psicológicamente y sobre todo cuando se tiende a tener familias, ¿no? Donde estos patrones son muy importantes, ¿no? El siempre usar la mofa para poder referirse a las personas, ¿no? Ahí viene la gorda o ahí está la flaca, todo ese tipo de situaciones que a veces uno lo hace de una manera inconsciente, se van introyectando dentro de lo que es nuestro cerebro y esto va generando una serie de situaciones en donde conscientemente a lo mejor sabemos que algo no está bien, pero inconscientemente no podemos parar esa situación de estas alteraciones emocionales que tenemos. Y me llamó mucho la atención esta parte porque también encontramos una parte que se llama drucorexia en biorexia, que es un trastorno extendido en la parte de la situación de la adolescencia que se puede extender a edades más adultas, cuando dejan de comer para contrarrestar los efectos calóricos del alcohol. Entonces, las personas, como saben que el alcohol tiene demasiadas calorías, entonces para contrarrestar que no subir de peso, dejan de comer. Entonces, esto es algo bien importante porque entonces los chicos o las chicas que empiezan a tener esta situación empiezan a generar problemas a nivel ya gástricos, a nivel físicos, y eso va alterando toda su situación emocional. Cuando tenemos algo que no nos gusta dentro de nuestro cuerpo, por lo regular siempre estamos en la crítica, siempre nos permanecemos en la situación donde no aceptamos algo de nosotros. En algún momento yo decía que si nos enseñaran desde chicos el aprender a amarnos, el aprender a respetar nuestro cuerpo, el aprender a tomar buenas decisiones, el aprender el manejo de la frustración,
podríamos tener una situación muy bien controlada. Sin embargo, tenemos una serie de situaciones difíciles que estos se van extendiendo a lo largo de todo nuestro desarrollo y van generando una serie de repercusiones a nivel físicos dentro de lo que es nuestro esquema óseo, de lo que es nuestro esquema gástrico, de lo que es nuestro esquema en general de toda la salud. Y empieza a haber una serie de situaciones en donde, alterando todo esto, uno piensa que son etapas, sobre todo porque se presentan más en la etapa de la adolescencia, que es la situación donde yo quiero pertenecer o me quiero que me vean, quiero que vean mi cuerpo, quiero que llamar la atención, quiero que volteen a verme. Es una situación de pertenencia. Y muchas veces yo digo que las personas pues, nos vamos juntando, ¿no? Atraemos este tipo de personalidades y nos vamos juntando precisamente con personas que tengan la misma característica que nosotros. Entonces, cuando estamos metidos en esa situación emocional con todas estas personas y tienen la misma característica de nosotros, pues no lo vemos mal, sino simplemente pensamos que lo que estamos haciendo es correcto y aunque algo dentro de nosotros sabe que no está bien, pues no sabemos cómo poder pararlo, ¿no? Y eso es algo que empieza a ser obsesivo, empieza a ser una situación donde altera todo nuestro esquema de vida, altera todas nuestras funciones orgánicas y emocionales. Y ahí es donde empezamos a tener una serie de dificultades, porque realmente lo que comemos es lo que pues, realmente va a nutrir nuestro cuerpo, pero también estamos nutriendo nuestra parte emocional. Si estamos hablando que tenemos un rechazo a la comida, pues es un rechazo hasta nosotros mismos. Si estamos hablando que tenemos este amor hacia la comida, pero es un amor nocivo hacia la comida, también es un rechazo hacia ello, ¿no? Entonces, ¿qué parte de este tipo de conceptos sociales tenemos en funciones de que vemos nuestra imagen de una manera negativa, en donde los conceptos están totalmente erráticos en función de la belleza y no aceptamos realmente nuestro cuerpo, ni lo sabemos amar, ni lo sabemos respetar, ni lo sabemos eh, aceptar? Esa es una de las situaciones. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, bueno, ahorita todavía no me han mandado como algún comentario o alguna pregunta, pero me parece muy interesante justo esto que acabas de decir, Eve, porque algo que en donde yo me puedo identificar mucho, yo, bueno, como sabes, tengo una enfermedad que se llama alcoholismo y drogadicción, y algo que yo fui descubriendo dentro de mis características, de estas dos enfermedades, es la del el insano juicio. Ok. Un poco lo que era lo que tú describías, ¿no? Esto del insano juicio es un poco como la conciencia de que te estás haciendo daño, ¿no? O sea, que sabes que no solamente estás dañándote físicamente, sino también emocionalmente no estás bien, que no te funciona económicamente emborracharte todos los fines de semana o incluso hacerlo más días, toda la problemática, ¿no? Sabes que no te está haciendo bien físicamente, económicamente, emocionalmente, familiarmente, tu trabajo, pero aún así no lo puedes dejar de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es en donde me puedo identificar mucho con una persona que puede tener una problemática de anorexia o de bulimia, porque me imagino un poco algo muy similar, ¿no? El hecho de ir viendo tu deterioro físico, tu deterioro emocional, tu deterioro de relaciones, saber que lo que estás haciendo a lo mejor no es lo mejor para ti, pero también encontrar dentro de ti una impotencia, ¿no? Una incapacidad por poderlo dominar, ¿no? Por poderlo pues controlar, ¿no? Y obviamente, pues por fuera las personas te ven y te dicen, oye, ¿qué onda? Pues es que ya haz algo, ¿no? Mira, ve cómo estás y eso solamente empeora las cosas, ¿no? Porque dejas como de perder bueno, pierdes como contacto contigo mismo porque piensas que, pues, sí, de verdad estás enloqueciendo, ¿no? Y que no hay como tal algo que pueda controlarlo y bueno,
es muy problemático contigo mismo y con los demás porque esa impotencia no la logramos entender, ¿no? El ser impotentes, el concientizarlo es complicado porque nos enseñan a poder forzosamente, ¿no? Nos enseñan a que forzosamente tenemos que controlar eso, ¿no? Y que no hay como algo a lo que tengamos que acudir, ¿no? Porque antes pues puedes generar hábitos, ¿no? Y mucho de lo que las personas te dicen es eso, ¿no? No, pues es que ya come bien, ¿no? Hace ejercicio, esto y aquello. La verdad es que es desde la inconsciencia, ¿no? Desde la ignorancia misma, ¿no? Y eso, pues obviamente también te, o sea, problematiza más las cosas, las empeora, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo me parece muy, muy importante y creo que estaría bueno que pudiéramos como ayudarles a las personas a poder identificar esto, ¿no? No sé si tengas como algún tipo de síntomas o cosas que la gente pueda como empezar a voltear a ver en sí mismas para que lo puedan empezar a identificar, ¿no? Aunque sea en un mínimo grado, pero que por lo menos de alguna forma empiecen a observarlo. No sé si nos puedas regalar algo de eso. Pues fíjate que algo que yo he notado es que todo lo que tiene que ver con excesos tiene que ver con una conducta adictiva, ¿no? Esta conducta adictiva que nos hace que llevar a todo esto a una serie de situaciones excesivas, ¿no? O es el todo o es el nada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una serie de situaciones en donde no puedes parar, como bien tú dices, o sea, por más que la gente te lo diga, por más que las personas hablen contigo, tú no puedes parar ese tipo de situaciones y más cuando te encuentras en un núcleo en el cual encuentras a las personalidades con las mismas características que tú, pues te adhieres más a ello, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces, pues, yo siempre digo que los trastornos nos llamamos, ¿no? O sea, nos juntamos, ¿no? Esto que te hablaba de que ponemos a veces en peligro nuestra vida, y muchas personas así lo dicen, yo prefiero morirme a estar gorda, ¿no? O personas que comen demasiado y dicen, ¿no? Yo prefiero comer y que me acepten, ¿no? Pero pues realmente tiene que ver con una situación de autovalía, ¿no? De autoconcepto, de cómo estas situaciones culturales nos van englobando, nos van generando una serie de, de estereotipos y sobre todo de aceptación, lo que te decía en algún inicio, ¿no? Qué importante es que aprendamos a comer, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? ¿Qué debemos comer? Porque ahora con todos este tipo de situaciones que hay en cuanto a las comidas, los procesos transgénicos que tienen los alimentos, pues también, ¿no? Hay muchas alteraciones, ¿no? Sin embargo, ¿qué significaría comer sano? ¿Qué significaría estar sano? ¿No? Desde ahí tendríamos que buscar el concepto. ¿Qué significa estar sano? ¿No? Tanto de una manera física como de una manera emocional. Cuando tenemos una situación emocional es cuando alteramos nuestra situación física. Entonces ahí yo digo, siempre nos comemos las emociones, ¿no? Una persona que tiene una obesidad mórbida, si tú hablas con él, es mucho la parte del rechazo, ¿no? Y la parte siempre de las ofensas, de sentirse rechazados, de no sentirse aceptados. Y una manera de compensar eso es a través de la ingesta de la comida, ¿no? O estas chicas que quieren verse bien estéticamente y lo que hacen es vomitar, ¿no? Para poder mantener un peso adecuado o simplemente no comer, lo que te decía, ¿no? Del agua, que hacen esto que se llama patomanía, que es beber demasiada agua precisamente para poder suplir la situación del alimento, ¿no? No tenías hambre, lo que tenías es sed, ¿no? Entonces, esas situaciones obsesivas hasta llegar a un punto en el que puedes poner en peligro tu vida, pero no te importa. O sea, es tanta la situación que quieres demostrar, enseñar, que te vean, que te acepten, porque no te aceptas, que puedes hacer hasta lo imposible o hasta lo
a cosas o dietas, ¿no? Que pongan en peligro tu vida o personas que tú las ves y toda la vida están a dieta, toda la vida están a dieta, ¿no? O sea, no pueden comer otra cosa porque siempre están a dieta, que era lo que te decía, es permanexia, ¿no? Sí, Esa parte donde toda la conducta de riesgo que se da en función estética, ¿no? Y no pueden comer algo porque ya sienten que si comieron algo ya subieron de peso con lo mínimo que comen, ¿no? O las personas que están todo el tiempo contando las calorías, ¿no? De la comida, de cuántas calorías comieron por día, o esta parte, ¿no? Que te decía de la vigorexia, que verse estéticamente bien y hacer demasiado ejercicio para lucir su cuerpo, ¿no? Pues porque no te aceptaste. Cuando tú te pones a platicar con este tipo de personas, te das cuenta que ellos fueron obesos de niños, ¿no? Y que sufrieron hasta bullying, sufrieron una serie de situaciones emocionales desplacenteras que los llevaron a tener esa obsesión por tener un cuerpo estético, ¿no? Y el problema es que no pueden parar, no pueden parar. Y como tú dices, ¿no? O sea, todo el mundo lo vemos, o sea, lo conocemos, pero cuando alguien está en una condición de esa naturaleza, pues por más que quieras ayudarlo, si la persona no cae ya en el hospital o la persona ya tiene una crisis o ya tiene una situación donde tuvo un evento que lo llevó a una situación pues que puso en peligro su vida, ya es cuando para, ¿no? Y es muy difícil la recuperación. sí, o sea, qué interesante que estés diciendo esto, porque la verdad es que sí, o sea, la verdad, yo me he dado cuenta en mi conducta igual alcohólica y drogadicta, pues que es una personalidad en donde es complicado parar si no es que empieza a tu alrededor a reclamártelo, ¿no? O sea, por ejemplo, tu familia ya de una forma más fuerte, o que a lo mejor simple y llanamente te digan, sabes que yo ya no puedo seguir contigo, me voy o te vas, pero bye, ¿no? Entonces, ese tipo de rupturas o que llegues al hospital son las que a veces hacen que de pronto como que despertamos de este insano juicio, ¿no? Porque no hay forma de que nosotros mismos podamos caer en conciencia. Yo creo que también uno de los focos rojos que podemos ver es el autoengaño, ¿no? La facilidad con la que nosotros mismos nos decimos, no hay tanto problema, todavía lo puedo controlar, les voy a demostrar que no, que yo puedo con esto, ¿no? Que no está tan grave. Yo creo que el hecho de minimizarlo, ¿no? De hacerlo no tan grave, es también una forma en cómo nosotros podemos decir, híjole, o sea, a ver, creo que ya lo estoy tomando muy a la ligera, y si las demás personas me lo están diciendo, posiblemente es que yo estoy teniendo una visión deformada de esto que está ocurriendo, ¿no? No sé si pudiera ser esto también una forma de darnos cuenta, un síntoma. Sí, definitivamente. Yo creo que es algo que ocurre y bueno, pues es a la par, es tanto la parte médica, que Mónica es la especialista, y la parte psicológica. Esto se tiene que atender de los dos rubros, ¿no? Tanto grupos de apoyo también. Y mm, esto nos puede ayudar, ¿no? De alguna manera a poder mantener un equilibrio, porque estamos hablando de que ya está trastocada nuestra situación de salud mental, ¿no? Sí. Aquí a mí me gustaría agregar algo porque estoy escuchando y sí, en efecto, lo que dice Eve tiene mucho que ver. Los trastornos alimenticios tienen exactamente la misma vía neurológica o la misma sustrato neurológico a nivel cerebral en las mismas zonas que las adicciones. Consumo una sustancia, recuerda que decíamos, hay liberación de dopamina. Entonces, cuando consumo una sustancia, que en este caso es el alimento, podemos ver que el alimento viene siendo como la droga en estos momentos y entonces esta droga, este alimento es lo que a mí me hace liberar dopamina. Comer en exceso a mí me genera placer y dejar de comer a mí también me genera placer. Entonces,
yo creo que para, por ejemplo, poder ir identificando problemas de este tipo en las personas, tiene que ver, primero echar así como que un vistazo a nosotros mismos y realmente ver cómo nos estamos sintiendo nosotros con nuestra imagen física. Primero, ¿cuál es la información que recibo del exterior? Porque, por ejemplo, si tengo una mamá que es súper delgada, yo estoy gordita y todo el tiempo me está diciendo, oye, pero qué gorda estás, o sea, esa imagen negativa de mi cuerpo la estoy recibiendo de una persona que es muy importante para mí. Entonces, no nos tenemos que desviar de lo que realmente es salud. O sea, cuando el dejar de comer o el comer en exceso empieza a afectar determinadas áreas de mi vida, como la relación con mi familia, con mis compañeros de trabajo, etcétera. Lo mismo que sucede con las adicciones, ya estamos en un problema realmente que tenemos que atender, ¿no? Cuando dejo yo de ser funcional, porque recordemos, si dejo de comer o si como en exceso, si dejo de comer, por ejemplo, en las mujeres, lo primero que vamos a ver es una amenorrea. ¿Qué significa amenorrea? No menstruar, que es como de las asuntos fisiológicos que empezamos a observar. Ok, lo primero que hace el cuerpo es empezar a dejar de realizar acciones que no sean necesarias para la vida. Actualmente, pues no me quiero reproducir, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ah, bueno, la menstruación es algo que voy a dejar. Lo mismo sucede cuando no estoy comiendo lo suficiente o lo necesario, pues mis huesos empiezan a debilitarse y es más fácil que yo pueda tener fracturas, que yo pueda tener caídas. Lo mismo, el rendimiento en la escuela, en el trabajo, en donde sea, disminuye cuando una persona no está comiendo lo suficiente. Y lo mismo sucede cuando mi organismo está comiendo demasiado. ¿Por qué? Porque eso del puerco es real. O sea, después de que como una comida abundante, no, pues nada más quiero ir a acostarme, ¿no? Entonces, el hecho de tener déficit alimenticios como tener excesos alimenticios me va a llevar a no cumplir de la mejor manera mi trabajo o las tareas que yo tengo asignadas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a ver, oye, realmente qué está pasando, ¿no? Si yo no ingiero la cantidad de calorías necesarias, sí es cierto, al inicio a lo mejor mi cuerpo todavía puede jalar grasa del organismo y poder suplir esa falta de calorías, pero va a llegar un momento en el cual vas a estar en déficit. Entonces cada vez va a empezar a haber una mayor atrofia de tu cuerpo y de todas tus acciones en general. Entonces, yo creo que sería muy importante que empezáramos a ver qué es lo que estamos haciendo para que yo esté sano. Salud, recordemos que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. Una vez una maestra me dijo, salud, ¿cómo inicia la salud? Y yo así con mi carita de, ¿qué? Y me dijo, la salud inicia con 3 acciones sumamente importantes. Dormir, que tenemos que dormir lo suficiente, comer, hacer nuestras 3 comidas al día, incluir absolutamente todos los grupos alimenticios, porque de eso habla el plato del buen comer, y por otra parte, hacer ejercicio. Entonces, cuando tú inicias con esas 3 acciones, o si dentro de tu plan de mantener o reducir peso estás incluyendo dormir, comer y hacer ejercicio, vas por buen camino. Si estás dejando de dormir, de comer, nada más estás echándote chochos o solamente tomando agua, pues es un hecho que no estás haciendo las cosas bien. Entonces, cualquier plan alimenticio o cualquier situación, cualquier tratamiento tendría que ser un tratamiento, como bien lo dijo Eve, integral. Por una parte, ver qué estás comiendo, por otra, y ver médicamente qué enfermedades te están acompañando,
y psicológicamente, porque el trabajo psicológico es sumamente importante. Necesito yo una terapia, no sé si la más adecuada sea cognitivo-conductual, Eve, no lo sé. De hecho, sí, cuando se tiene este tipo de trastornos, sí es un tratamiento cognitivo-conductual porque es aproximaciones sucesivas a la situación de los eventos que se tienen que ir dando día a día, porque es día a día, un día por día. Sí, o sea, son eventos poco a poco. Ujú. Ok, entonces, cuando integramos esta terapia, ¿qué es lo que hace? Mi pensamiento cambia y como mi pensamiento cambia, mi conducta cambia. A lo mejor lo único que tomo en el día es agua y mi trabajo cognitivo-conductual pues tiene que ir encaminado a aprender que necesito de todos los grupos de alimentos. Ajá, Ya les conducto. para que, para que mi conducta cambie. O sea, hay dietas igual también, seguramente lo hablaron con el nutriólogo, hay dietas caracterizadas por solo proteínas, por solo carne, solo carbohidratos o eliminación completamente de los carbohidratos. Esas son dietas que pueden servir, no digo que no, pueden llegar a servir, pero son dietas que a la larga lo que generan es, vas a generar un rebote muy importante y a corto plazo. Lo ideal es tener una educación alimenticia, cosa que a largo plazo nosotros aprendamos a comer y aprendamos a relacionarnos sanamente con los alimentos. Hacer como una Antes, eh, relación con los alimentos, ¿no? Hacer como un enamoramiento de los alimentos, ¿no? Que nos van a nutrir de manera positiva, exacto, de una manera negativa. exacto, porque el pastel, el pan y todas esas cosas son ricas, pero nuestro pensamiento tiene que ir encaminado a que sepamos que esos son alimentos que son ricos, que a todos nos gustan, pero no son alimentos que sean adecuados para desayunar, comer y cenar o cenar todos los días pan de dulce, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener un esquema en el cual aprendamos a comer. Por ejemplo, yo siempre les digo el ejemplo de la comida corrida. La comida corrida se caracteriza por qué? Precisamente porque llegamos y nos ofrecen consomé o sopa aguada. Yo no conozco a nadie, excepto yo, que no le guste la sopa aguada. No, pues elijo la sopa aguada. ¿Qué quieren? Siguiente plato, arroz o espagueti. No, pues el espagueti está bien rico con crema. No, pues ya imagínate. Luego viene el plato fuerte con frijoles. Entonces, en esta educación alimenticia aprendemos que tenemos que comer frutas, verduras, carbohidrato, y sí tenemos que agregar pastas o tenemos que agregar alimentos que den sustancia a nuestra comida, pero no nos podemos retacar de sopa, espagueti, tortillas, frijoles, papas, aunque todas nos gusten, ¿no? Entonces, hacer las paces, reconciliarnos con la comida y aprender a comer, realmente ese tendría que ser el objetivo de una dieta que se lleve a largo plazo. Más este trabajo psicológico, porque a veces yo he tenido pacientes que me dicen, a mí lo único que me genera placer es cuando como chocolates, panes, pasteles. Entonces, eso, pues obviamente está generando una desnutrición en el paciente. Una situación de obesidad mórbida. Y además algo bien importante que acabas de decir, Moni, y que creo que tenemos ese gran problema en México, que somos uno de los países con un mayor índice de problemas de diabetes mellitus. Y bueno, precisamente es por nuestra mala forma de cómo nos alimentamos, ¿no? En una situación de exceso. Y eso es lo que muchas veces pues genera alteraciones, ¿no? Dentro de nuestro esquema físico y emocional. Estamos hablando de que personas muy jóvenes tienen este tipo de situaciones de salud y que bueno, esto pues a la larga genera una serie de conflictos porque pues no es una sana forma de cómo podemos vivir con nosotros mismos, es como rechazarnos en la función de cómo nos alimentamos, ¿no? Este rechazo de la alimentación.
Sí, y ahí también dices algo muy importante. Yo cuando recibo adolescentes en consulta o los más chiquitos que recibo son como de 12 años, una de las cosas que hago, pesar, medir y revisar. Revisar cuellos, revisar axilas, revisar entrepierna es muy importante porque vamos a ver niños que se ven así súper oscuros del cuello, de las axilas y de la entrepierna. Eso se llama acantosis nigricans y esto significa, está hablando de una resistencia a la insulina. Como bien lo dices, la diabetes es una de las enfermedades más comunes aquí en México y tenemos que prevenirlas desde pequeños. Cuando empezamos a ver ese tipo de situaciones, ese negrito del cuello, que no es porque no se bañen, sino que es porque hay una cantidad exagerada de insulina. La diabetes o diabetes, la diabetes eh, no es una enfermedad que da porque yo haya salido y me hayan asustado. O sea, eso finalmente es como el resultado final, pero de una larga historia de mala alimentación que traje. Entonces, por eso es que en México cada vez estamos viendo pacientes más jóvenes con diabetes, a lo mejor años 60, 70. Las personas que desarrollaban diabetes eran personas que tenían más de 60 años, personas de más de 60 años. ¿Qué sucede ahora? Que desde pequeños las características alimenticias van al exceso. Eh, una persona tendría que alimentarse con determinada cantidad de calorías al día. A veces desayunar una torta de tamal, una guajolota más mi atole, ahí nada más, quién sabe, son como 700 calorías. Casi la tercera parte de todas las calorías que deberíamos comer. O sea, pero estábamos hablando de una persona muy alta. Mujeres como Eve o como yo, nuestra dieta tendría que ser como de 1500 calorías. En nuestro caso, un tamal, una torta de tamal y un atole, pues sería la mitad de nuestras calorías de todo el día. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que entendamos que la diabetes no da por un susto, sino que da por una larga historia de mala alimentación, donde yo como muchísimo más de lo que mi organismo necesita. Al suceder esto, un órgano que se llama, ¿cómo se llama? Páncreas. El páncreas genera insulina y entonces con esto, pues se metabolizan los alimentos. Cuando yo a mi cuerpo le doy más alimento y más calorías de lo que necesita, ¿qué creen que hace el páncreas? Tiene que trabajar más fuerte. ¿Para qué? Para que pueda metabolizar, procesar ese alimento. Y a la larga, ¿qué sucede? Este páncreas se cansa. Esto sucede en un plazo muy largo, porque son como 10 años. Antes, o sea, si yo presento hoy la diabetes, significa que hace 10 años se empezó a gestar. Entonces, estas personas comieron mucho más durante todo ese tiempo, el páncreas empieza a generar insulina de mala calidad o menos insulina de la que se requiere. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a haber síntomas, estos síntomas de tengo mucha sed, orino muchísimo, tomo mucha agua, esos tres síntomas que son así como que los de la diabetes, pero esto ha sido generado ¿por qué? Porque ya la insulina, que es la responsable de meter la glucosa a la célula y que tengamos energía para hacer las cosas, ya no la puede hacer porque o es de mala calidad o no es suficiente. Entonces, por eso es importante que si nosotros somos papás de niños, revisemos esos cuellos y preguntémosle a algún médico para que el ¿Puedo? día de mañana no tengamos problemas. Sí, justo ahorita que estás mencionando todo esto, Moni, me viene a la mente un poco el tema de terapéutico que tiene que ocurrir forzosamente tanto en grupo como en terapia seguramente personal. Los aprendizajes que yo me he dado cuenta que he tenido yo como una persona que tiene una enfermedad de alcoholismo y drogadicción, te puedo hablar, por ejemplo, de aprendizajes que tuve en mi casa respecto al alcohol, ¿no? O a las drogas, ¿no?
sobre todo el alcohol, estaba muy presente en las fiestas, estaba muy presente en mi casa, ¿no? Constantemente. Entonces yo tuve un aprendizaje, como para poner un ejemplo, que en mi casa, cuando se estaba celebrando algo, entonces se acompañaba con alcohol, ¿no? Entonces así podemos tener como muchísimos aprendizajes, obviamente con la comida, ¿no? Hablando de esto, de trastornos alimenticios, hay aprendizajes que no nos ayudan, ¿no? A tener, por ejemplo, una buena alimentación y demás. Lo que yo entiendo es que a la hora de que empiezas a tratar este tema de manera psicológica, tanto en grupo como en terapia personal, es como una especie de reaprender, ¿no? O sea, como una especie de tener unos nuevos aprendizajes de esto mismo, ¿no? O sea, podría haber como mucha resistencia a, por ejemplo, de pronto un día decir, ¿sabes qué? Mira, voy a empezar a cuidar mi alimentación y pareciera que es como algo que no tendrías que ponerle mucha atención, pero cuando empiezas a profundizar en tus aprendizajes, te empiezas a dar cuenta que el aprendizaje que tenemos es que hay un descuido, ¿no? O sea, que en tu casa te decían, pues come ahí lo que hay, ¿no? Y que no había problema, ¿no? Que tu misma familia no tenía un cuidado en eso, ¿no? Entonces, un trabajo que sana, yo creo, es un trabajo que te ayuda a reaprender la forma en cómo ves la comida, ¿no? Con personas con las que yo me he relacionado aquí en Agua Viva que han presentado un problema así, yo me he dado cuenta lo difícil primero que es el hecho de hacer estos aprendizajes porque no son visibles para nosotros, no es algo que nosotros hagamos de manera consciente, ¿no? O sea, no es algo que una o simple y llanamente diga, hoy voy a comer insano, y empiezas a comer insano. O no es complicado que nos demos cuenta, pero cuando empezamos en una terapia, tanto de grupo como personal, y nos empezamos a dar cuenta de esto, es como de pronto verlo, ¿no? Y también me he dado cuenta cómo es súper sanador el hecho de, por ejemplo, yo me he dado cuenta que de pronto ya traen los toppers con sus verduritas, ¿no? Con su comida, y entonces eso, cómo a ellas, como de alguna forma los va reestructurando por dentro, en cuanto a autoestima, en cuanto a seguridad, en cuanto a una mejor imagen o autoconcepto, ¿no? Entonces, esto que estás mencionando, lo único que me hace hacer es como recapitular todo lo que podemos obtener como resultado de la terapia, ¿no? De la terapia de grupo o de la terapia personal. Lo importante que es encontrarte con personas que piensan y sienten como tú, ¿no? Y que de pronto esas personas te digan, sabes que mira, yo he pasado por esto y que te encuentres ahí, sí es cierto, yo también. Eso yo creo para mí es fundamental, no sé cómo vean ustedes, pero para mí es fundamental el hecho de encontrarte con personas que piensan y sienten como tú, que te digan cosas que a lo mejor tú también has vivido en menor o mayor grado, ¿no? Pero me parece que eso es también importante, ¿no? A la hora de tratar estos trastornos, no sé ustedes cómo lo vean. La parte de la empatía es muy importante. La parte que decía Moni, esto que estaba hablando de la situación de la insulina y todo esto, me recordó que muchas de las veces que nosotros tenemos esta situación de cómo nuestro cuerpo es sabio y llega un momento en el que dice, o sea, no más, o sea, por eso genera una enfermedad, ¿no? Entonces, es algo que debes de controlar y visualizar. Y yo te decía la parte de armonizar, ¿no? Si nosotros estamos armonizando, pues obvio, la gente que vamos atrayendo a nuestra vida en grupo, en terapia individual, en monitoreo con el médico, pues ya estamos haciendo una parte muy importante para reestructurar nuestra forma de cómo sanarnos, ¿no? Sanar nuestra mente, sanar nuestro cuerpo y empezar a hacer una situación empática con el otro, ¿no? Porque dice, nadie sabe lo que tiene más que la persona que lo carga. Y sí es cierto, pero puedes encontrar personas que se identifican con lo que tú estás pasando y eso te ayuda, ¿no? Esto que decías
de que las personas ya tienen esta parte de llevarse su comida a su trabajo, que es una muy buena manera hasta de economizar, de preparar tus alimentos y de poder vivir de una manera más saludable, pero son hábitos. Desgraciadamente o afortunadamente son hábitos que con el paso del tiempo vas aprendiendo, ¿no? Los vas adquiriendo como una forma responsable de cómo quieres llevar a cabo tu vida, de una forma sana. Pero estos hábitos que dices que los vas aprendiendo desde casa, sí, efectivamente, vas aprendiendo en la casa de que un niño gordito cuando está chiquito, pues es un niño sano, ¿no? Pero es así, no siempre es así, ¿no? Entonces hay niños que ya hasta son prediabéticos, o sea, dices, ¿cómo es posible que lleguen a ese grado de inconsciencia? Y es que es aprender de cómo aprender a hacer las cosas bien. Y eso pues lo vas adquiriendo con el paso del tiempo, perdón, y haciendo una situación introspectiva de que tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo es lo que tienes y tu mente y tu cuerpo es con lo que tú vas a salir adelante, a proyectar, a trabajar, pero si tú te encuentras en una situación mal emocionalmente, pues tenemos que mover las emociones, porque a lo mejor detrás de todo esto pues viene una patología, algún trastorno emocional, ¿no? Algún trastorno de personalidad que puede ser, no sé, algo que tiene que ver con algún tipo de enfermedad como ansiedad y depresión y que a lo mejor ni siquiera lo he identificado, pero lo canalicé en una situación alimenticia. Híjole, sí. Acabas de mencionar algo también súper importante. Yo creo que, digo, como para ir concluyendo, porque ya se nos fue la hora, no sé si ya se dieron cuenta, pero de pronto pasa el tiempo volando. Me estoy dando cuenta que, claro, o sea, al final no podemos simple y llanamente enfocarnos a que una persona que tiene una enfermedad de anorexia, de bulimia o un trastorno, eh, solamente se tiene que enfocar en el tema de una mejor alimentación, ¿no? Sino tiene que tratarlo en todos sus aspectos. Y se va a ir dando cuenta, ¿no? A lo mejor que detrás de esa conducta, ¿no? Como la de no cuidar su alimentación o vomitar y demás, detrás de eso está esto que acabas de decir, ¿no? A lo mejor una depresión de la cual no se había dado cuenta muy fuerte, algún duelo o alguna situación no resuelta, ansiedad, mucha ansiedad, una conducta ya con rasgos de ansiedad y demás. Creo que es algo de lo que no sales de un día para otro. De hecho, bueno, nuestra visión o la visión que tenemos bajo el programa que trabajamos es que es ya algo que se vuelve un trabajo de toda la vida, lo cual a lo mejor podría parecer no tan alentador para muchos, pero me parece que aquí está mucho también la conciencia y la responsabilidad, ¿no? Que mencionabas mucho, Eve, ¿no? O sea, el darnos cuenta que al final hay algo que está en nosotros que se puede llamar alcoholismo, drogadicción, neurosis, trastorno de alimentación y demás, y que si nosotros no somos capaces de responsabilizarnos por ello y que eso implique pues todo lo que ya hablamos, va a ser complicado que entonces podamos salir de ahí, ¿no? Va a ser complicado que le demos seguimiento, ¿no? Porque puede haber recaídas también en esto, ¿no? Puede haber recaídas incluso hasta peores, ¿no? De las o sea, que nos lleven a conductas peores que las que tuvimos antes de un primer tratamiento, ¿no? Entonces, pues es eso, no sé qué podamos agregar más. Yo creo que tienen mucho más que decirnos. Pues nada, que vengan a nuestro lugar para que de alguna manera puedan recibir la ayuda. Y bueno, nos encontramos en Eje 1 Norte, 117, Colonia Moctezuma, segunda sección. Y bueno, pues aquí tenemos todo un gran número de especialistas que les pueden apoyar. No sé si quieres decir algo, Moni. Activa tu micrófono. Es que lo tenía silenciado, perdón. Pues recordar que el tratamiento es integral. O sea, tenemos que hacer un buen diagnóstico a través de una buena historia clínica
Y bueno, eso se empata pues con el trabajo psicológico. Entonces, tiene que ser igual, atendido igual que las adicciones, de forma integral. Muchas gracias Moni, muchas gracias Eve, pues aquí está, evidentemente esto está completamente hecho para personas que, o sea, digamos como de primera instancia, a lo mejor se encuentren con este video o con este material y a lo mejor este video les puede ayudar como a darse cuenta que a lo mejor sí tienen un problema o a animarse, ¿no? A lo mejor animarse a decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí necesito ver qué onda, ¿no? Hacerme un diagnóstico o algo. Y pues nos queremos dirigir hacia ti, que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Una de las cosas que yo sentía y pensaba cuando estaba en una problemática de alcoholismo y de drogadicción es que difícilmente iba a haber una persona que me iba a ayudar o entender. Y sorpresa, la verdad es que me encontré con más personas que pudieron entenderme y ayudarme, escucharme y ser pacientes con la situación que yo vivía. Y yo te diría lo mismo, no estás solo, hay una solución, hay personas que han pasado por lo mismo que tú y han podido salir. Y el camino o la vía puede ser cualquiera, ¿no? Obviamente cuida que sea un espacio serio, ¿no? Un espacio que se enfoque, ya como lo dijeron Moni y Eve, ¿no? Que se enfoque en un tratamiento médico, en un tratamiento integral. Y pues nada, te mandamos un abrazo desde aquí. Te queremos decir que, como ya te lo dijimos, no estás solo o no estás sola. Te podemos ayudar y espero que esta cuarentena pueda funcionarte para poder manos a la obra en esta situación, ¿no? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Eve, Moni. Les mando Gracias. un De abrazo. nada a ustedes. Hasta luego, que estén bien. Adiós, amiguita. Cuídense mucho. Bye.